instinto materno. Es hora. ¡Feliz cumpleaños! Adelante, pide un deseo. Deseo estar en casa con papá. No dejes que las velas se derritan, arruinarán el glaseado. Anda. Genial. No tengo hambre. Beth, estoy intentando darte una fiesta de cumpleaños. Nosotras no hacemos una fiesta. ¿Podemos intentar tener un cumpleaños normal, por favor? Como sea. Muy bien, genial. Bueno, en ese caso, hay que abrir tu regalo. Es tu dije. Pensé que podrías tenerlo. Solían estar tú y papá. Bueno, ahora estamos tú y yo. Pensé que así estaremos siempre juntas. Yo quería un iPad. Bueno, ganaste esto. Vamos, te lo pongo. Ay, no lo quiero. Póntelo. Así. Juguemos a las escondidas. Sé de un lugar donde nunca me encontrarás. No jugaremos más a eso. Entonces, ¿podemos jugar afuera? No, tienes tarea. ¿Y si te digo que es lo único que quiero? ¿Sin tarea por un día? Por favor. Está bien. Pero quédate donde pueda verte. Y no te metas al granero. Cuando desapareció, supe en mi interior lo que realmente había pasado. Desde entonces pienso en esa tarde todos los días. Lo repito una y otra vez en mi cabeza. Ojalá hubiera podido evitarlo. Perdón por esto. No hay problema. Solo envíala a casa a las 4. Luis ya debería estar ahí. ¿Está bien? ¿Debo acompañarla? No, está bien. Solo es cruzar la calle. Juguemos a las escondidas. ¡15! ¡14! ¡13! ¡12! Brad dijo que no lo había visto, pero la forma en la que lo dijo me heló el corazón. En ese momento vi qué tipo de persona era realmente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listas o no? Aquí voy. Tenía que proteger a mi hija. Tenía que evitar más muertes.
Era un asesino. Editorial Idle Crime. Hola, soy Kate. ¿Está Julia? ¿Kate? Kate McKinley. Oh, Kate. Te comunico con Julia. Hola, Kate. Estaba pensando en llamarte. Sí, está pasando. Ya casi termino. Escucha, Julia. Te llamo porque quiero saber si puedo tener otro adelanto del libro. Sí, mira, la editorial tiene algunas preguntas sobre todos los avances que has estado enviando. Julia, mi adelanto. Escucha, Kate, así no es como funcionan las cosas. Como te dije, tenemos algunas preguntas sobre tu trabajo. No es nada grave. Seguro que tu memoria está un poco borrosa. ¿Me darán mi dinero? ¿Sí o no? Desafortunadamente no puedo hacer nada sin más avances. Si trabajas para mí, yo trabajaré para ti, ¿está bien? Escucha, me tengo que ir. Me llaman a una junta. ¡Adiós! ¿Beth? ¡Beth! Elizabeth. Sal ahora mismo. ¡Beth! Lamento lo de tu cumpleaños, amor, pero tienes que salir ahora mismo. ¡Beth! Te espanté. ¿Mamá? Te dije que no entraras al granero. Mamá, me estás lastimando. Mamá. ¿Qué pasa? Yo no. Yo dejé. Entra. Quédate aquí. Mamá, Solo hazlo. No hagas ruido.
me escondo. ¿Hay alguien aquí? Te dije, quédate aquí. ¿Viste algo? No. Creí haber escuchado algo. La casa está embrujada. ¿Puedo poner juegos en tu teléfono? Ah, no. Oye, siento que, bueno, haya reaccionado así antes. Lo sé. Te amo mucho. Mucho más que cualquier cosa en la tierra. ¿Sabes? No pensamos que pudiéramos tener hijos. Y cuando me enteré de que iba a tenerte, Me lo has dicho millones de veces. ¿Cuánto tiempo más estaremos aquí? Beth, Tal vez sea papá. no. Solo es Hal. Recibí una llamada sobre una fiesta. ¿Todo está bien? Ah, sí, solo estaba... Olvídalo. Sí, bien. Hola, pequeña. Beth, Hola, Hal. Es un pastel muy bonito.
¿Qué celebran? Es cumpleaños de Beth. Diablos. Es verdad. Yo olvidé traerte algo. Oh, Hal, no tienes que... No, No, tienes que ¿sabes hacerlo. qué? En realidad creo que tengo algo Hal, no, no, que creo no que le tienes que puede darle gustar. nada a No, Beth. no, En lo tengo verdad aquí. no tienes que... ¿Qué? ¿Ah? Toma, aquí tienes. Está bien, es mi trabajo cuidarlas, a las dos. Ah. Ay, sabes que tengo 9, ¿no? Beth. Gracias, Hal. Bien, vuelve a ver tu programa. Parece que no le agrado mucho. Está pasando por mucho ahora. Estamos atrapadas aquí. Ella odia estudiar en casa y esta tarde tuvimos que... Perdón. ¿Pasó algo? No lo sé. Hay algo raro en esta casa. Ella cree que hay fantasmas. Podría ser. La mujer que vivía aquí antes murió en el piso de arriba, sola, sin familia. Por eso se vendió. Oh, Dios mío. Escuche, Kate. Hay algo que debo decirte. ¿Qué? Hablemos afuera. Brad murió. En su celda. Se su- y dejó una nota. Bueno, ¿qué es lo que dice? Mira, no tengo que decirte si tú no quieres. Dime. Sí, quiero saber. Bueno, iré al punto. Ujú. Dijo, Kate, ahora lo entiendo. Entender que tú lo entregaste. Por supuesto tú entregaste a ese loco. También dijo, Beth, te amo. Hey, oye, ese monstruo no volverá a hacerte daño, ¿está bien? ¿Está bien? Sí. Te dije que no agarraras esto. A tu habitación. Bueno, ¿Qué a tu habitación? creo que me voy. No. Te quedas. Está bien. Ahora. Intentas meter a papá en un problema. Tú no recuerdas nada. Lo recuerdo todo.
Solo escribo una historia. No es sobre tu papá. Entonces, ¿sobre quién? ¿Mamá? ¿Estás bien? Beth, por favor, es hora de dormir, bebé. No soy un bebé. Tienes razón. ¿Mamá? Dime, ¿Se quedará Hal a dormir? está cuidando de nosotras. ¿Le dirás a papá? Descansa. Apaga la luz. Aléjese. Disculpa. Está todo bien ahora. Por el bastardo que... Yo... lo lamento mucho. Ahora, Brad. Brad está... Sí, bueno. No vamos a poder quedarnos aquí mucho más tiempo y no sé a dónde vamos a ir. Oye, ¿Te quedarás conmigo esta noche? mira, tengo que ir a casa, ¿sabes? Por favor, no puedo estar sola. Con Beth, no, y por favor. Después de lo que pasó la última vez y Carol lo descubre de nuevo. Yo te necesito. Quédate. Kate, basta. Basta, para. Bien. Veo lo que estás haciendo y ya sabes, un 10 por el esfuerzo, Vete ahora, pero... por favor. ¡Que te vayas ahora!
¿Mamá? Mamá, ¿qué está pasando? Creo que se fue la luz. ¿Has visto mi teléfono? ¿No? Beth, ¿Qué? ¿tomaste el cuchillo? ¿Qué? Hola. Hola. ¿Mamá? ¿Qué está pasando? ¡Entra, entra! Seis. 5. 4. 3. ¿Qué has hecho? 2. 1. Despierta. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Beth? ¿Cómo se siente no saber en dónde está? No saber si está a salvo. ¿Qué le has hecho? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Beth! 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 ¿Es todo lo que tienes? Te voy a matar. Te voy a matar. No lo harás. No, no, no. Baja eso. No, mamá. No, 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 ¡Ey! no la lastimes. ¡Ey! Ella estará bien. No. Mientras tú cooperes. No la lastimes. ¿Entendiste? Ha pasado tiempo. Dios mío. Tú. Solo asegúrate que esté enfocando Sé bien. cómo grabar un video. Bien. No seas tan sensible. Llévala de vuelta a casa. Bien, pero ¿cómo voy a saber Iré a cuándo? buscarte. Está bien. No. No, no te la puedes llevar. Te amo. No. No. También te amo. No, no, no te la puedes llevar. No, no.
No, no, no. No la lastimen. Entonces, no eres fácil de encontrar. Mary, por favor. Casi te tenemos en Nuxton. Pero los periodistas te atraparon primero. La policía se movió rápido. Mary, por favor. Los policías de aquí no son tan hábiles. Tu no pudo mantener la boca cerrada. Iba por toda la ciudad presumiendo de que tenía un gran trabajo, cuidando a alguien en secreto. ¿Por qué estás haciendo esto? Tú sabes por qué. Prueba. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que diga? Mentiste al jurado para poder liberarte. Le tendiste una trampa a Brad. No. Fuiste tú. No. Tú mataste a nuestra hija. No, yo no, no, no. Inculpaste a tu marido, lo enviaste a prisión en tu lugar. No, no fue así. Sí, lo hiciste. Y puedo probarlo. Y no tienes nada que decir. ¿Qué prueba? Ahora tengo tu atención. Empecemos a hablar. ¿Nos van a matar? ¿Qué? No. Solo queremos hablar con tu mamá. ¿Está bien? ¿Por qué me miras así? Porque tú me recuerdas a alguien. Tienes sangre en la nariz. ¿Qué? ¡Mierda! 14 de mayo. Hace 2 años. ¿Te acuerdas? No. Yo creo que sí. Porque yo sí. ...14 de mayo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Se fue caminando a casa, Mary. Tú dijiste que podría. Pero no lo hizo. Pensé que lo haría. Pasó en tu casa mientras estabas ahí y no escuchaste nada. No, No viste nada. no. Tuvo que ir por su cuerpo. Tuvo que ir por su pequeño cuerpo. Bajar por las escaleras. Entrar al garage y meterlo en tu maletero. ¿No te acuerdas? ¡Beth! ¡Beth! ¡Vamos, Beth! ¡Beth! ¡Vamos, sal! Voy a encontrarte. Cuando cenábamos en tu casa, podíamos oír a las niñas jugando en el piso de arriba. No. ¿Y no la escuchaste gritando por su vida?
No, no, yo no escuché nada, no escuché. ¡Mientes! Lo planeaste todo. Hiciste que nos sintiéramos cómodos y así podrías alejarla de nosotros. No lo hice, no lo hice. Brad lo hizo. No te creo. Mary, él me golpeó. Me habría matado si no Brad, le hubiera seguido no es la así. corriente. Lo era, no lo sabías. Brad no tiene ni un pelo de abusivo. Oh, eso sí lo sabías porque te lo cogías, ¿no? Luis lo sabe. Por eso lo hiciste, Kate. ¿Para vengarte? Brad murió, Mary. Se suicidó. Más sangre en tus manos. No tenemos toda la noche. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás apagando? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Realmente no quería llegar a esto. Mary estaba encaprichado con ella y lo preparó. La quería. Dijo que si no estaba de acuerdo me iba a hacer daño. No. Le haría daño a Beth. No, Kate. ¡Lo haría! Mary, no, por favor, no. Me No. caías bien, ¿sabías? Éramos amigas. ¡No! Busqué cómo hacerlo en internet. Lo siento si lo hago mal. Tú me hiciste hacerlo. Courtney tenía 7. Era muy hermosa. Y feliz. Lo era todo para nosotros. Cuando ella desapareció, yo seguí esperando a que volviera a casa. Pensé que un día regresaría y todo volvería a estar bien. Estaba devastada. No saber de ella me estaba volviendo loca. Tú mereces ese dolor, ¿no crees?
Bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ah, diablos! ¡Mierda! ¿Kate? ¿Kate? ¿Mm? ¿Kate? No, no soy Kate. Hal. Hola, amor. Estoy en camino. Llamé a la estación y no estabas ahí. Ellos no sabían en dónde estabas. Bueno, trabajo con el programa de protección de testigos. Si te lo dijeran, lo arruinarían, ¿sabes? ¿Cuántas malditas personas hay en el programa de protección en Huntsville? Ah, bueno, te sorprenderías. No vengas a casa esta noche. Amor, no estoy con ella. Entonces duerme en el auto. Me voy a congelar. Que te hospede tu novia estará encantada, estoy segura. Oh, vamos, eso no es... ¡Púdrete! Ah, está bien, bien. Si piensas eso, tal vez lo haga. Nunca subiste al estrado. ¿Por qué? ¡Mary! ¿Qué demonios estás haciendo? Tenemos un problema. Le llamó al policía. ¿Beth? $416, contesta, cambio. 416, contesta. No esta noche. Hal tendrá sexo. Quieta. Quieta ahí. Muy bien, límpiala. No me digas qué hacer. Yo no fui el que le hizo esto. Cocina. Mary, si él regresa... Lo sé, lo sé. Es él. Volvió. Volvió. No te preocupes. Ahora deshazte de él. O lo mataré. Y luego a ti. Y luego a Beth. ¿Entiendes? Oye, recibí tu llamada. Intenté llamarte, pero... Sí, yo me equivoqué.
Bueno, pensé en venir y ver que estás bien. Es tarde, Hal. ¿Estás bien? Sí, solo estoy cansada. Quiero ir a la cama. Bueno, tienes razón. Probablemente no debas quedarte sola. Buenas noches, Hal. Espera. Mira. Sé que esto es difícil, ¿no? Pero todo estará bien. Te lo prometo. Gracias. Pero estoy cansada. Claro. No te preocupes. ¿Te llamo mañana? Sí, por favor. Ok. Bien. Claro. ¿Qué fue eso? Solo Beth. ¿Aún no se duerme? No, ella juega con sus muñecas. Tú Pensé que sabes lo ella... mucho que ella ama sus muñecas. En especial esa que le diste de cumpleaños. Cierto. Sí, me alegra que le haya gustado. Ujú. Descansa. Descansa. ¿Qué es lo que hace? Está sentado ahí. Muy bien. Vuelve a sentarte. No. Vamos. ¡Mary! Por favor, hice todo lo que me pediste. ¡Se fue! ¡Beth! ¡Cállate! Vámonos. ¿Qué? No iré No con es ella. pregunta. No iré con ella, me matará. No, hablaremos. Dije que no. Mary. Está bien. Puedo hacerlo. Bien, solo quédate con ella. No era parte del plan. También era mi hija. Toma la cámara. Piensa, Hal. Piensa, amigo, piensa. Ok. Escuchen, estación, cambio. Adelante, cambio. Tengo una situación bastante jodida en Grover Road. Es un asalto a casa. Secuestradores, creo. ¿Qué? ¿Tú crees? Solo trae a todos aquí. ¿En dónde estás? ¡La casa McKinley, Dios! ¡Tenemos gente ahí adentro! ¿Son secuestradores o asaltantes? Diablos. Es una hora de camino.
Envíen a todos rápido. ¿Hal? ¿Hal? No seas un héroe. Espera refuerzos. Muévete. Rápido. ¡Muévete! Siéntate. ¿Sabes? Cuando mi hija desapareció, Mary era un desastre. Ella se rompió en 1000 pedazos. Ella no comía, no dormía, y a veces eso era lo único que hacía. Así que perdí a mi esposa. Perdí a mi hija. Y me adentré completamente en este caso, en los pequeños detalles. Pero parece que cuantas más pruebas encontraba, menos querían saber de mí. Tú sabes, era detective novato. Pero Mary por primera vez en mucho tiempo, creyó en mí. ¿Irás a prisión por esto? Sí. Lo haré. Junto contigo. No tienes que tenerme miedo. Tu mamá es la mala. ¿Sabes lo que hizo? Es una mentirosa y es mala conmigo. ¿Ella te ha lastimado? Ven, cariño. ¿Qué te hizo? ¿Qué fue lo que te hizo? No pasa nada, cariño. Voy a cuidar de ti. Ese horrible monstruo no volverá a lastimarte. Quiero vivir con mi papá. Cariño, tu papá, él, está muerto. Todas las pruebas apuntaban a Brad.
Era fácil de encontrar. Pensaban que era descuidado, descontrolado, su peor enemigo. Pero yo solo empecé a ver que había un pequeño patrón. Como sangre en la ropa sucia. Así que la mató, se quitó la ropa, la puso en la lavandería y no la lavó. Eso creo. El cuchillo. Nunca encontraron el cuchillo, así que él era tan listo para deshacerse del cuchillo, pero no de la ropa. Yo no lo sé. Su cuerpo. En el maletero. El auto en el estacionamiento. Es tan estúpido. Ahora la escena del crimen. El armario. Lo limpiaron. Lo limpiaron meticulosamente. Y entonces surgió tarde, demasiado tarde, después de su acuerdo de culpabilidad. Tú fuiste la que lo entregó. Y entonces todo tuvo sentido. Limpiaste el armario. Pusiste todas las pistas. Lo entregaste. Y luego conseguiste tu acuerdo. Le tendiste una trampa a Brad. ¿Por qué haría eso? Porque tú lo hiciste. Todas las pruebas están ahí. Porque sigo pensando en esto, y en esto, y en esto. ¿Me estoy perdiendo de algo? Porque no hay manera de que esto haya sucedido de la manera que dices. Fui yo. Lo sabía. Yo lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Quiero que... Solo dímelo. Paso a paso. Esto es lo que pasó. Tu esposa se estaba acostando con mi esposo. En nuestra cama. En tu cama. Ni siquiera intentaban ocultarlo. Lo sabías. Mierda, ella te tiene realmente atado. No. Quería matarla. La trajo a mi casa. Se comportó como si fuera mi amiga y quise arrancarle todo su pequeño corazón. Así que... mataste a Courtney en su lugar. Sí. Mierda. ¿Me lo vas a contar? ¿Por qué? Porque necesito saber. Adelante. Las niñas jugaban a las escondidas. Yo jugaba con ellas. 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9. Ella subió las escaleras. Lo hice ahí. 1. ¿Listas o no? Aquí voy. Limpié, llevé el cuerpo al maletero del auto y lo dejé para que lo encontraran. Entonces Brad era inocente. Sí. Dios, no. Por favor, espera. Solo quiero saber si Beth estará bien. 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 Ella solo es una niña. Te Ella voy a solo... matar. Yo de verdad lo haré. Yo lo haré. ¡Te mataré! ¡Estás muerto! Te mataré. Levántate, levántate. ¡Quieto! Espera, espera, espera. Déjala ir. Espera, espera, espera. Déjala ir. ¡Hal, dispárale! Ella mató a mi hija. Ella confesó. Tengo pruebas. ¡Manos! ¡Hal, Lo tengo todo en video. dispárale! Está en el teléfono. Te lo voy a dar ahora mismo, ¿de acuerdo? ¡Dispárale, Hal! Voy a sacarlo y mostrártelo. ¡Es un arma! ¡Es un arma! Está ¡Es un justo aquí. arma! ¿Qué hay aquí, Kate? No lo mires. Las niñas jugaban a las escondidas. Yo jugaba con ellas. Ella subió las escaleras. Lo hice. Entonces, limpié. Llevé el cuerpo al maletero. Y lo dejé para que lo encontraran. Entonces Brad era inocente. Sí. Ven conmigo, está aquí. Tenemos que irnos ya. Conozco un buen escondite. Entra, vamos. ¡Mary! ¡Beth!
Esto se abre. Escóndete ahí, anda. Pase lo que pase, no salgas. Sé que están ahí abajo. ¿Eres tú, Kate? ¿La verdadera Kate? Puedes venir a averiguarlo. Puedo verte. Esa fría, fría sangre. Tú me hiciste hacer esto. Necesitaba saberlo. Ahora lo sé. Suelta a Beth. Puedes bajar. ¡Beth! ¡Beth! ¿Qué le hiciste? ¡Ella no te pertenece! Yo soy su madre. Entonces ven por ello. ¿Lista o no? Aquí voy. ¿Beth? Está bien, cariño. ¡No la toques! Hey, amor. ¡Espera! ¡Courtney, espera! ¿A dónde vas? Es seguro ahora. Cuidaré de ti.
¿Por qué lo hiciste? No puedes hacer eso. Estaba ayudando. Me lo prometiste. ¡Lo prometiste! Debes mantener tus promesas. Es para mantenerte a salvo. ¡Pero es mi cumpleaños! Beth. ¿Qué hiciste? Lo siento. La protegiste por encima de todos. ¿No lo harías tú? ¿Por qué? Está muerta. ¿Estás bien, bebé? No soy un bebé. ¿Estás bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien. Todo está bien. ¿Estamos bien? ¿Qué pasará ahora? Me van a alejar de ti. Y te vas a quedar sola. Y no volverás a hacer eso otra vez. ¿Por qué? Porque si ellos saben, si ellos ven que es, te van a encerrar. Pero tú no eres así. Sí lo soy. Puedes elegir. Puedes elegir. Pero, mamá, no puedo ser alguien más. Sí. Lo sé, bebé. Lo sé. ¿Por qué, bebé? Bebé, ¿por qué? No soy un bebé. Eso fue por papá. Todo lo que hice fue para protegerte. Pero está bien. Está bien. Aún te amo. ¿También me amas? Ah.
Oye, ¿estás perdida? Ay, Dios mío.